¿Cuántos tienen hambre por la palabra de Dios? Vamos a Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6 y verso 7. Cuando lo tenga, por favor, para que me haga sentir que estoy aquí y no estoy solo, dígame amén fuerte, amén. ¿Cuántos tienen la palabra? Dice, en el nombre de Jesús, dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios capítulo 3, versos 6 y 7 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? No sé si a usted le hicieron esta pregunta, pero a mí cuando era pequeño me hicieron 1000 veces esta pregunta. ¿Qué quieres ser cuando grande? ¿A alguien le preguntaron eso? Yo creo que siempre pasábamos de curso. ¿Qué quieres ser cuando grande? ¿Cierto? Yo quería ser cantante. No me funcionó. Quería ser cantante profesional. A ver, el Cristian, ¿qué quería ser usted? Bueno, yo me sé la historia, él quería ser famoso y fue famoso. ¿Quería ser actor? Yo creo que tiene actitudes, Cristian, para ser actor, ¿o no? ¿Sí o no? Puro teatro, puro teatro. Hace puro teatro. A ver, la Noé, ¿qué quería ser cuando grande? Profesora. Profesora. Moreno, ¿qué quería ser cuando grande? Futbolista. Futbolista. Ya pongámonos serios que nos están viendo, así que... No sé usted, pero a mí me preguntaron muchas veces qué quería ser cuando grande. Hay gente que dice o niños que decían yo quiero ser bombero. Era como lo típico, ¿no? Yo quiero ser bombero, yo quiero ser carabinero, yo quiero ser detective. Y la verdad es que desde muy pequeños nuestros padres o la gente que nos rodeaba nos inculcaron la importancia de crecer. Yo recuerdo que mi tía, que era mi mamá, la que me crió, ella me decía, nosotros todo el esfuerzo que hacemos por ti es para que tú seas más que nosotros, para que tú crezcas como persona más que nosotros. A mí me decían que nosotros anhelamos que tú llegues más lejos que nosotros. Nosotros solamente tenemos enseñanza básica. Entonces, desde los que son papás me van a entender, cuando su hijo ya está en el colegio, usted va a querer darle la mejor educación, ¿cierto? Se va a forzar para darle lo mejor, pero ¿para qué? Para que su hijo crezca y llegue lejos, ¿verdad? Porque uno anhela como papá que llegue lejos, ¿cierto? Yo como pastor anhelo que usted llegue más lejos que yo, anhelo que Dios le use más, anhelo que Dios ponga más unción, que ponga más revelación, más palabras, que usted llegue más lejos. Si el día de mañana el Señor lo llama a usted al pastorado, que Dios le entregue una iglesia grande, bendecida, que usted llegue lejos, que usted vaya donde yo no he podido llegar. Y ese es el anhelo de un padre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Ahora, ¿por qué se nos habla desde muy pequeños el tema de crecer? Porque crecer es algo natural. Físicamente tenemos que crecer, ¿verdad? No todo el tiempo tuvimos 1 año, no todo el tiempo tuvimos 2 años, ¿verdad? No todo el tiempo tuvimos 3 o 4 años. Yo tengo 33, los cumplí hace poquito. No siempre tuve 15. No sé si me entiende. Hay un momento en donde tenemos que crecer. Por eso se nos enseña la importancia de crecer, porque es algo natural. Ahora, debemos entender una cosa. Para nosotros los hijos de Dios,
cristianos, ¿verdad? Que amamos a Dios, es importante el crecimiento. No es algo que esté ajeno a nosotros. Dios nos llama, primero nos diseña, luego Dios nos llama, luego Dios nos prepara. Pero ¿sabe para qué? Para que usted y yo crezcamos. Por eso la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de poder en... Y miren lo que dice Proverbios 4:18. Búsquelo, Proverbios 4:18. Proverbios capítulo 4, verso 18. Proverbios está al ladito de Salmos. 4, verso 18. ¿Cuántos están aquí? Dice, mas la senda de los justos, diga conmigo, soy justo, porque Cristo me justificó. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No dice que va decayendo, dice que va en aumento, porque la voluntad de Dios es que la iglesia crezca. La voluntad de Dios es que tú crezcas en el Evangelio, que crezcas en el reino, que crezcas en la vida con Dios. No puede ser posible que llevemos 1 año, 2 años y seamos los mismos que llegamos en un comienzo. Porque dice la Biblia que los justos, los hijos de Dios, los cristianos, vamos en aumento, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Llegamos y conocemos la voluntad buena, avanzamos y entramos a la agradable, pero tenemos que alcanzar la voluntad perfecta. Y eso se alcanza cuando usted y yo crecemos en el reino. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que crezcamos. Ahora escúcheme, a mí no me preocupa que la iglesia crezca. ¿Sabe por qué? Porque es bueno crecer. A mí no me preocupa que la iglesia crezca en lo espiritual, porque Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llega por añadidura, llega solo. O sea, no me preocupa, me encanta que la iglesia tenga ese anhelo de buscar de Dios. Nosotros nos juntamos aquí en la mañana, yo me vengo temprano, no todos los días, tengo mis días para venirme acá temprano. Y Miguel el otro día me dijo, pastor, ¿sabe qué? Tenemos que buscar más de Dios. Y escogimos un día para los líderes y para toda la iglesia. El próximo miércoles vamos a abrir la iglesia a las 5 de la mañana. Los que pueden llegar, los que quieran llegar, las puertas están abiertas de 5 a 8. ¿Pero sabe para qué? Para orar. Porque la única forma de que esas sillas se llenen no es por arte de magia. La única forma de que esas sillas que Dios ya les puso nombre se llenen es buscando la presencia de Dios. Hay una silla vacía a su lado, ¿sabe qué tiene que hacer? Orar. Así crece una iglesia en lo espiritual. Para mí no es problema que usted tenga el anhelo de crecer espiritualmente y está invitado. Lo dejo invitado el día miércoles. Vamos a abrir de 5 a 8, solamente para orar y buscar de Dios. Luego a las 8 compartimos una palabra devocional. Amén. Los que entren a trabajar, supongamos a las 7, véngase a las 6. No sé si me está entendiendo. Amén. Ahora, tampoco me preocupa que crezcamos en cantidad de hermanos. Yo creo que Jesús era un maestro de individuos, pero también de multitudes. A Jesús lo seguían de a 1, lo seguían de a 2, lo seguían de a 3 y lo seguían de a miles. ¿O no? Cuando Jesús se aparta, dice la Biblia, cuando Él se aparta a orar a un lugar, cuando Él iba a hacer el milagro de los panes y los peces, dice la Biblia que mucha gente le siguió a pie. Eran multitudes. A Cristo lo seguían multitudes. Y a mí no me trae ningún problema que este lugar un día se haga chico. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo prometió. No porque tengamos algo especial nosotros. Dios lo prometió. ¿Cuántos lo creen? Tampoco me preocupa que nosotros crezcamos como infraestructura. Tampoco me preocupa.
Por ejemplo, tenemos los siguientes desafíos: poder cambiar esa alfombra, poder cerrar la batería con acrílico, poder cambiar este piso, porque aquí usted puede ver que se rompió, hay lugares donde usted pisa y se hunde. No tengo problema con que crezcamos en eso. Al contrario, es algo que agradaría al Señor, porque es su casa, y su casa tiene que ser una casa de honra, una casa de paz. Tenemos que arreglar el lugar, claro que tenemos que arreglar el lugar, no tengo un problema en que podamos crecer en eso. Está en nuestros proyectos poder comprar 2 pantallas para poner una aquí y una allá, y así no proyectar acá, para que con la pantalla de este lugar puedan ver ambas filas, y en la pantalla de acá puedan ver ustedes que están acá y los músicos, o si alguien se queda. No sé si me está entendiendo. No tengo problemas, y la iglesia tiene que crecer en infraestructura, porque cuando Dios hace crecer el cuerpo crece integralmente. No solamente crece usted intelectualmente, no solamente crece usted espiritualmente, sino que Dios lo bendice, ¿o no? ¿A cuánto el Señor les ha bendecido? ¿Sabe cuál es lo que a mí me preocupa? Es que usted y yo queramos crecer en todo lo que nombramos, pero no queramos crecer en lo que Dios quiere que crezcamos. Quiero que leamos Efesios capítulo 4. Busquemos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Verso 11 al 16. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, diga conmigo apóstoles, a otros profetas, dígalo, a otros y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice ahora? Dígalo fuerte. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué cosa? Para ir edificándose en amor. La voluntad de Dios, y quiero que se grabe esto, la voluntad de Dios es que crezcamos como ministerio y que crezcamos de forma individual. Nadie me dijo amén, nadie quiere crecer. La voluntad de Dios es que crezcamos. No está mal que usted quiera que Dios le use. ¿Cuántos quieren que el Señor les use? No está mal, está bien. No está mal que usted desee un ministerio. No está mal que usted quiera ser pastor. No está mal que usted quiera ser apóstol. No está mal que usted desee ser profeta, maestro, evangelista. No está mal, porque la Biblia dice, el que obispado anhela, buen deseo tiene. O el que anhela obispado, buen anhelo desea. Está bien. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que la palabra nos enseña que para poder ser un buen administrador de lo que Dios me pide y de lo que Dios me da, hay algo que tiene que crecer en mí. ¿Y sabe qué es? El carácter. Está bien que usted desee ser pastor. Está bien que usted desee ser apóstol o enviado. Está bien que usted quiera ser misionero. Está bien que quiera cantarle al Señor. Está bien que usted quiera ser maestro de la palabra. Está bien. Está bien que usted quiera crecer a ese nivel. Lo que a mí me preocupa es que a veces como iglesia creemos que solamente llegar a ser pastor ya me da un crecimiento. O terminamos el crecimiento ahí. Yo quiero ser apóstol, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser maestro, yo quiero ser profeta.
Y está bien anhelarlo, pero pensamos que llegando ahí se acabó el crecimiento. Hay algo, escúcheme bien, hay algo que a Dios anhela que crezca en nosotros y es el carácter. Es el carácter. Debemos desarrollar nuestro carácter para que Dios desarrolle el ministerio, para que Dios nos entregue el ministerio, para que Dios nos entregue el llamado. Debemos estar dispuestos a que Cristo se inmiscuya, se meta en lo más profundo de mi carácter. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no es mi carácter, sino el carácter de Cristo. Amén. ¿Cuánto desean el carácter de Cristo? Yo busqué en el diccionario lo que es carácter y dice, es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona, lo que la hace distinta de los demás. El carácter nos diferencia. Cada uno de nosotros tiene un carácter diferente. Es algo que nos, valga la redundancia, nos caracteriza, ¿verdad? Usted tiene un carácter, yo tengo el mío. Somos diferentes, nos diferencia. La palabra carácter viene del término griego que significa carácter y significa lo siguiente, el que graba. Cuando se refería a los tiempos antiguos a la gente que esculpía, que moldeaba. ¿Sabe por qué? Porque el carácter se esculpe en nosotros. Todo lo que vivimos cuando niños, todo lo que vivimos en nuestra adolescencia, todo lo que nos marcó, esculpió quienes somos hoy en día. ¿Sabe por qué yo soy tan... Esta silla está corrida. Ahí sí. ¿Sabe por qué? Porque mi tía, la persona que me crió, me despertaba a las 6 de la mañana y me decía, levántate flojo, tenés que hacer el aseo. Claro, venía de carretear. Algo tenía que hacer, si estaba comiendo gratis. Entonces eso formó quién soy hoy en día. Por eso soy tan, y ordeno la silla y corro para allá. Me enseñaron así. Eso formó en mí un carácter. Eso esculpió en mí un carácter. Lo que yo soy es lo que la vida esculpió en mí. Lo que yo viví, lo que me marcó, lo que me dijeron, lo que el diablo decretó, lo que declararon en mi contra, los problemas que viví, mis tristezas, mis penas. ¿Por qué hay gente tan insegura? ¿Por qué? Porque cuando niños, la mamá no los soltaba ni para mirar por la ventana. Dígame amén si le llegó. Los niños crecen con inseguridad. No es algo de ellos, es algo que los padres esculpen y forman un carácter. Hay tantos casos de jóvenes que hoy en día son homosexuales, niños, hombres. ¿Sabe por qué? Porque la mamá los dejaba vestirse con los zapatos. Le pasaba su ropa y el niño jugaba y se pintaba. Y eso formó un carácter, esculpió en el corazón del niño lo que hoy es. Y lo que le estoy diciendo no se lo estoy inventando, yo lo he visto, conozco testimonios de cerca, es así. ¿Amén? Porque el carácter se forma, diga conmigo, el carácter se forma. El carácter se esculpe en mi corazón. Ahora, no sé si a usted le pasa que muchas veces confundimos carácter con temperamento. Los más raperos al tiro pusieron cara de temperamento. Chiste interno para raperos, si usted no es rapero, I'm sorry. El temperamento, escúcheme bien, el temperamento es algo que viene con nuestra genética, que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos. El temperamento viene en nosotros, viene en nuestros genes, pero el carácter se forma.
¿Y sabe qué tenemos que hacer para que no tengamos problemas con nuestro temperamento? Morir a nuestro carácter. Que Cristo comience a esculpir con su palabra, su carácter en mi corazón. Amén. Efesios capítulo 4, versos 26 y 27, búsquelo. Efesios capítulo 4, 26 y 27. Diga conmigo, el Señor me va a hablar. Usted lo dijo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo vuelvo a decir, versión Pastor Crazy. Enójate, pero no la vendáis. Porque el día es corto. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor, mire lo bueno y misericordioso que es Dios. Él nos dice, hey, enójate, ya, enójate, moléstate, te doy permiso para que te enojes, te doy permiso para que te molestes, pero no peques. Enójate, pero no digas palabras hirientes. Enójate, pero no maldigas. Porque el día es corto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas parejas, cuántos matrimonios pelearon un día? El marido se fue ultra enojado al trabajo y el marido no volvió nunca más a la casa. No porque se fue con otra, sino porque tuvo un accidente y falleció. Así que si usted se enoja el día lunes con su chanchito, dele un beso aunque no quiera, antes de que salga. Si se enoja en la noche y está muy enojado, yo le voy a dar un secreto como hombre que no falla. Una buena crema, masaje en las patitas. Nunca falla. ¿Sí o no, hombres? ¿Sí o no, los hermanos? ¿Falla o no falla? ¿Por qué? ¿Por qué dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo? Porque el diablo es el primero que está esperando que usted se enoje y peque. ¿Para qué? Para acusarlo, para apuntarlo con el dedo. ¿Y para qué? Para aprovechar esa situación, para dividir, para causar división. Por eso hay divisiones en la iglesia, porque hay gente que se enoja por puras tonteras, hermano. Y no solamente hay una división en la iglesia, sino que lo peor de todo es que hay una división en el corazón. Porque no pueden haber dos dioses en el corazón. O está Cristo, o no. O está Cristo, o está el diablo, pero no pueden haber dos. No sé si me está entendiendo. No pueden haber dos. Efesios capítulo 4, pero más adelante en el 31 y en el 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hermano, ¿usted se imagina si esos gritos que a veces tenemos en la casa los ocupáramos para clamar? Hermano, se abren los cielos así, pero... ¿O no? ¿Qué dice la Biblia? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. Imagínense si esos gritos los ocupáramos para clamar, Señor, bendice mi casa, bendice mi matrimonio, Señor, por favor, bendíceme, ayúdame, transfórmame, cámbiame.
Pero ¿qué decimos? ¡Ándate! ¡No me cambies la tele! Déjame, déjame escuchar cómo se escucha. ¿Se imagina si en vez de decir anda a lavar, decimos amor, vamos a alabar? ¿Cambiaría o no? Dice, antes sed benignos unos con otros. Diga conmigo, benigno. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Enójese, discutan. Miren la hora, 5 minutos, pídanse perdón. Porque si no, yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. Y si no, el diablo se puede meter. ¿Por qué hay tantos matrimonios separados? Porque se enojaron y apareció otro y apareció otra, ¿o no? Y el esposo usó eso como excusa. Se metió el diablo, ¿no? No deis lugar al diablo. No deis cabida al diablo. ¿Dónde? Es en el corazón. Si yo me enojo, abro una puerta de mi corazón para que se meta el diablo. No sé si me está entendiendo. Amén. Vamos a Números. Números 20, 1 al 12. Números 20. Números capítulo 20. Moisés tenía un problema de carácter. ¿Cuántos quieren ser líder alguna vez? Ah, no, esta es una iglesia, pero humilde. Hermano, usted sabe que Dios nos quiere enviar a liderar a cada uno de nosotros, no solamente desde un púlpito, no solamente a cargo de una iglesia. Dios quiere que lideres en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, en tu estudio. Un líder significa servidor. Y que la gente te siga por servir. Amén. Pero este Moisés tenía un problema. Miren lo que dice la Biblia. ¿Cuántos tienen la palabra? Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, diga conmigo, no había agua para la iglesia. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Dios le había encomendado una misión a Moisés. ¿Cuál era la misión? Llevarlos a la tierra prometida. Iban caminando con el pueblo y de repente el pueblo empezó a mirar para atrás y decía, estábamos mejor antes. Antes teníamos de todo. ¿Ve que el mundo nos da de todo? ¿Ve que el mundo nos ofrece todo en bandeja? ¿Ve que el diablo te dice, León, ven, tengo el VIP aquí montado para ti, nene? ¿Ve que el diablo es así? El diablo ofrece todo. Todo en bandeja. ¿Y qué pasó? Que el pueblo empezó a mirar atrás. Diga conmigo, mirar atrás. Empezó a mirar atrás, empezó a recordar, y el pueblo estaba cansado de caminar, de caminar, de caminar. Tenían 40 días para llegar a la tierra prometida. ¿Y sabe cuánto se demoraron? ¿Y sabe cuántos entraron? Pero esa es otra historia. Me perdí. El pueblo tenía 40 días para entrar a la tierra prometida.
Y de pronto la gente empezó a reclamar en contra de Moisés, en contra de su pastor. Empezó a reclamar y le dicen, oye, ¿cómo se te ocurre traernos aquí? ¿Cómo se te ocurre llevarnos al desierto a morir? Estábamos mejorando. ¿Y sabe qué? Esa escritura, eso que ellos dicen es la verdad más real que existe. Porque muchas veces tú, Moisés, tu pastor, te va a llevar a vivir tiempos de parte de Dios que son tiempos de desierto. Pero no para que mueras tú, sino para que muera tu viejo hombre. Por eso hay gente que de repente no entiende que no todo tiene que ser bendición así. Hay tiempos, hay procesos, hay desiertos. Dios te tiene que llevar al desierto. Te lleva a Él por medio de tu pastor, pero de que te lleva, te lleva. Para que muera tu viejo hombre. Ellos pensaban que iban a morir físicamente, lo que no entendían era que tenía que morir el que deseaba las cosas pasadas. Tenía que morir ese hombre y esa mujer que deseaba las cosas del mundo. Si deseamos las cosas del mundo, aún no hemos muerto para Cristo. No hemos muerto para Cristo. Continuemos. Y el pueblo decía, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿A quién le gusta ir al desierto? Es malo, se siente malo, pero es lo mejor que nos puede pasar. No es lugar de sementera para higueras, de viña ni de granadas, ni aún de agua para beber. Diga conmigo, agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. En la humillación está la gloria de Dios. Si usted quiere vivir en la presencia de Dios, dejémonos que Dios nos humille. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos. Diga conmigo, hablar. Y ella dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Sabe qué fuerte es esta palabra para nosotros los líderes? Un líder tiene que dejar que Cristo forme su carácter. Dios, Jehová, le había dicho a Moisés una cosa, habla a esta peña, ¿o no? Delante de ellos. Él solamente le dijo, habla, predica. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó la peña de Horeb. ¿Sabe quién es la peña de Horeb? Cristo. Y vamos a ir a la palabra para que usted se dé cuenta. Dios le dice al pastor, al líder, le dice, habla delante de ellos y yo haré que beban. Pero Moisés quiso hacer algo más, porque Moisés estaba molesto, Moisés estaba enojado, y en ese momento se manifestó su carácter, el carácter humano, la parte carnal. Dejó de ser la parte espiritual, dejó de ser el pastor y se manifiesta la parte carnal. Dejó de ser la parte del líder y se manifiesta la parte humana.
y golpea la peña. ¿Y sabe qué ocurre cuando él golpea la peña? Sí, salió agua, pero no era la voluntad de Dios que fuese así. Por eso hay gente que predica de Cristo, hay gente que recibe a Cristo, pero le están predicando pura condenación, pero aún así en la misericordia de Dios reciben agua. Por eso hay gente que se para en las plazas de armas, por ejemplo, y lo único que predica: homosexual pecador, adúltero, adúltera, pero no falta andan con miles de personas que dicen amén. Dios tuvo misericordia de ellos, recibieron agua, pero no de la forma correcta. Porque Cristo se predica con amor. Él dijo: no he venido a condenar a nadie. Yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo sea salvo por mí. Entonces, si Él no vino a condenar, ¿quiénes somos nosotros para condenar? Y podemos predicar la verdad, y podemos predicar del Apocalipsis, y podemos hablar de la ley, podemos hablar una verdad dura. Es la Biblia, pero no es la forma. ¿Me está entendiendo? Entonces, me impacta lo que Dios le dice al final. Le dice: por cuanto no creísteis en mí. Pero era el pastor, era el guía, ¿cómo no iba a creer? El tema está en que cuando yo hago lo que Dios no me pide incorrectamente, dejo de creerle a Él. Cuando usted le cree a Dios, hace lo que Dios dice y punto. ¿Me está entendiendo? Hacemos lo que Dios nos pide. Si Dios me pide ayunar, ayuno. Si Dios me pide que tengo que venir a la iglesia a orar un día a la semana, vengo a orar. Él me lo está pidiendo, por algo me lo está pidiendo. Y claro, yo puedo venir a orar. No sé si a usted le pasa, pero a veces ayunamos y como que nos ponemos así: no, estoy ayunando. Y somos súper espirituales porque estamos ayunando. Y no sé si le pasa que cuando ayunamos los primeros días se manifiesta todo el carácter humano, como que quiere salir, como que quiere explotar. Estamos ayunando, manejando, y usted ya sabe lo que pasa cuando se nos cruza un auto. No le imponemos manos, no lo bendecimos, no declaramos una palabra de Dios sobre su vida, sino que lo último que le decimos es aleluya, lo último. ¿Sí o no? Pero estamos ayunando. Porque eso pasa. Hay una parte de nosotros que se quiere manifestar para mal y ese es nuestro carácter. Nos juega en contra. Amén. ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Orar por sus pastores. Vamos a Salmos capítulo 81, verso 11. Salmos capítulo 81, verso 11. Salmos capítulo 81, verso 11. Cristo es la peña de Oreb. Peña es roca, es piedra. Cristo es la roca. Amén. Amén. Dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Mire lo que dice Dios: si el pueblo de Israel hubiese escuchado su voz, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña
les saciaría. Cristo es la peña. Y si nosotros entendiéramos que debemos dejar que Cristo cambie nuestro carácter, Dios nos bendeciría con lo mejor del trigo y con lo mejor de la miel. ¿Sabe qué significa trigo? Cosecha. ¿Y sabe qué significa miel? Amor. Los niños necesitan mejorar su carácter. ¿Sabe por qué? Algo ven ellos y aprenden. Como padres es importante corregir el carácter de nuestros niños. Y usted me puede ver unas miradas por ahí, pero es que pastor, usted no tiene hijo. Pero tengo a Bruno. Es algo que Dios me entregó, así que recíbalo nomás, ¿ya? No se enoje conmigo. ¿Cuál es el problema? Que nuestro carácter no nos permite tomar buenas decisiones. Y perdemos el agua que la fuente de vida eterna nos quiere entregar. Perdemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, perdemos lo que Dios nos quiere entregar, perdemos lo que Dios quiere hacer conmigo. Escúcheme, yo sé que usted quiere que Dios haga cosas grandes, pero su carácter tiene que ser formado por Cristo, tiene que ser esculpido por Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Jeremías capítulo 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron de hacer las cosas a mi modo y se fueron a buscar lo que yo les iba a dar a otro lugar, pero en ese lugar no hay nada. Se fueron a buscar agua y ¿qué hicieron ellos? Se alejaron de mí, que yo soy la fuente de vida eterna. Hicieron hoyos en otro lugar sin que yo los mandase para buscar agua. Aguas que no pueden, cisternas, hoyos que no retienen agua. Y eso pasa con nuestro carácter. Nuestro carácter nos hace hacer cosas que Dios no nos pidió. Nuestro carácter nos hace hacer tonteras que Dios no nos pidió. Puede parecer una muy buena intención, pero Dios no nos mandó. Y si Dios no lo mandó, vamos a fracasar. Si Dios no lo mandó ir a ese trabajo, que a lo mejor le ofrecieron muchas lucas, pero el precio que tenía que pagar por ese trabajo era dejar de asistir a la iglesia, usted se enfría espiritualmente. Si Dios no lo mandó a ese pub a las 9 de la noche, total me iba a juntar con unos amigos y le iba a predicar el evangelio. Se va a enfriar, se va a contaminar, se va a convertir usted a ellos y no ellos a usted, porque hay tiempos, hay lugares determinados por Dios para predicar a Jesús. Si yo me muevo sin que el Espíritu Santo me envíe, voy a fracasar. Pero si el Espíritu de Dios me envía a un lugar, se va a glorificar, van a haber señales, prodigios, milagros, y el Espíritu Santo se va a libertar y gente se va a convertir. Pero si usted sale con la excusa de que no, es que me invitaron hoy día a un pub y yo no tomé nada, me invitaron al bar 89, pero pastor, yo no bailé. Dios no lo llevó ahí. Cuando Dios lo lleva a un lugar, Dios lo lleva, usted no se ofrece. No sé si me está entendiendo. Amén. Entonces decía la palabra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero me dejaron a mí. Me dejaron. Y mire que el orden de Dios es importante en la Biblia. Primero me dejaron. Dejo de congregarme. ¿Y qué pasa cuando dejo de congregarme? Me voy en busca de algo que llene mi corazón,
pero del mundo. Pero primero dejó de congregar. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, entre tanto el día del Señor se acerca. Porque parece que estamos en la iglesia y Cristo viene. Salimos de la iglesia y se nos olvidó que Cristo viene. Y Cristo viene. Y no lo trae Pepsi. Cristo viene y viene pronto. Por eso Dios está apurando todas las cosas. Y yo estaba ahí sentado atrás y pensaba en la palabra que la profeta nos entregó el domingo pasado, sobre que Dios había marcado este lugar con el número 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús resucitó al tercer día. Y me acordaba de los 3 meses que el pastor iba a apoyar. Porque Dios quiere hacer algo grande, hermano, con usted, con su matrimonio, con este ministerio. Pero primero yo tengo que entregarme a Cristo por completo para que Él esculpa su carácter en mi corazón. Por eso la Biblia dice, por eso la palabra de Dios dice que se escribió la ley en tablas de piedra. El corazón. El corazón. Y por eso dice, quitaré de vosotros ese corazón duro, ese corazón de piedra, y pondré uno de carne sensible a la voz de Dios. Pero ¿sabe qué significa eso? De piedra a carne, corazón de piedra a corazón de carne, cambio de carácter. Porque uno le dice así literalmente, Señor, aquí está mi corazón duro, quítalo. Pero Dios no lo va a hacer al tiro. Es un proceso. Dios cambia nuestro corazón duro de piedra por uno de carne. Dios cambia ese carácter duro por un carácter como el de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Juan capítulo 4 verso 13 y 14 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mientras el carácter de Cristo no esté en nosotros, siempre me voy a sentir vacío. Pero cuando yo dejo que Cristo esculpa su carácter, me voy a sentir lleno. No voy a necesitar nada del mundo. Ninguna oferta del diablo me va a tentar. Ninguna tentación me va a afectar. Ningún arma forjada en contra ti va a prosperar. Porque Cristo cambió tu corazón. Cristo cambió tu carácter por su carácter. Ya no eres tú, sino que es Cristo. Ya no son tus características, son las características del Rey. Amén. Aleluya. Salmos 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En 3 años Dios trató con nuestro carácter para poder conquistar esta tierra. 3 años que Dios cambió muchas cosas. Y todavía quedan años en donde Dios va a seguir tratando mientras nosotros nos sometamos a Él para que Él transforme nuestro corazón. Pero fueron 3 años. Usted ni se imagina todo lo que vivimos en esos 3 años. Humillaciones, puñaladas, y no por la espalda, sino de frente y con ajo. Y sentíamos rabia. Y muchas veces nos dieron ganas de pescarlo, ¿cierto? Y muchas veces yo me equivoqué.
Y tuve que pedir perdón adelante de todos porque me equivoqué, porque habían cosas en mí que debían ser transformadas como pastor. Ahora a lo mejor usted de repente me ve cuando pasa algo y yo hago así nomás. Pero antes yo la soltaba nomás. ¿Sí o no? Y por Facebook. Mi Facebook no era muro de bendición, era el muro de los lamentos. Y pescaba este pastor de acá, y pescaba este de acá, y herejes y apóstatas que se creen, y bla. ¿Quién era yo, hermano, para criticar a hombres de Dios? Y Dios tuvo que llevarme a un desierto, y Dios tuvo que llevarme a una humillación para cambiar mi carácter. Y uno de esos hombres que yo los hacía pebre por Facebook, ese mismo hombre me ministró a la distancia de 1 o 2 metros con una palabra. Y ahí entendí, nunca más voy a hablar mal de un hombre de Dios, nunca más, aunque tenga errores, nunca más. ¿Y sabe qué pasó? El ministerio creció, y lo pueden decir la gente que ha trabajado con nosotros desde un comienzo. Creció, Dios nos empezó a mover, a mover, a mover. Llegó gente, llegó Miguel, llegó Álvaro, llegaron los chiquillos, ahora llegó la Nico. Y se sigue moviendo Dios. Y Dios se va a seguir moviendo en tu vida a medida de que usted le entregue su corazón para que Él cambie su carácter. Porque aquí yo puedo tener aureola y alas. Siempre quise hacer esto. Sé levitar. Pero allá afuera, ¿qué soy? ¿O quién soy? En mi casa, ¿quién soy? ¿Sabe dónde prueba Dios su carácter? No aquí, allá afuera, donde el pastor no está y donde los hermanos no están. Y si usted cree que no prueba el mío, también lo prueba. Amén. Continuamos. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Levante la mano los que tienen promesa de Dios. Los que sueñan con alcanzar, con conquistar, con dejar el nombre de Dios en alto. ¿Sabe qué? Sin mansedumbre no hay conquista. La tierra está mirándote, tú estás mirando la tierra, pero vas a avanzar a medida de que Dios cambie tu carácter. Amén. O sea que si llegamos a ser mansos, el Señor nos puede dar hasta el Estadio Nacional, hermano. ¿Por qué no? Si Dios es loco, uno no sabe, ¿se imagina? Tráigame el aceite para desungirlo. Esa broma sí que fue fea, ¿eh? Disciplina, disciplina. Marcos capítulo 3, verso 13 al 17, búsquelo. Marcos capítulo 3, del 13 al 17. Marcos capítulo 3, del 13 al 17. Esto es tremendo. A veces pensamos que Dios puede tratar el carácter de otro y el mío no. ¿Se da cuenta que a veces pensamos que somos los más malos? No, yo soy peor que el hermano. ¿Cierto? O sea, pensar que el hermano es peor que yo, ya eso es un síntoma de que usted está pero mal. Siempre tenemos que pensar que nosotros estamos más mal, ¿verdad? Pero tratándose de cosas que Dios puede hacer, siempre pensamos que Dios puede sanar al otro, que Dios puede usar al otro, que Dios puede bendecir al otro, pero a mí no. ¿Se ha dado cuenta? Oramos por los enfermos con una fe, hermano, que se sana y el paralítico se levanta, pero estamos resfriados, una gripe de una semana y no creemos que Dios nos pueda sanar. Vamos al médico, penicilina con benzatina, ¿sí o no? Recíbalo, recíbalo. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Cuántos saben que Dios llama a los que él quiere?
Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Cuántos eran? Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Escuche bien, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Eran como el demonio de Tasmania. Ellos, Dios los había llamado, ¿cierto? Jesús estaba en el monte, el Señor llama a 12, y de esos 12 se refiere solamente a algunos pocos. Y finaliza el versículo diciendo, y los apellidó Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque tenían un carácter de miércale. Porque tenían un temperamento, hermano, horrible. Horrible. Cuando Jesús iba a ser apresado, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué te pasa con Cristo? ¿Qué te pasa con el Evangelio? ¿Qué te pasa con Jesús? Ah, aquí estoy yo, el defensor del Evangelio, súper evangélico. ¡Pah! Y le cortó la oreja. Y dígame si no es lo que hacemos muchas veces cuando nos ponemos a defender a Cristo, a defender la causa, a defender el Evangelio. Yo te quiero decir, Cristo no necesita defensores. La palabra se defiende sola. La palabra se defiende sola. ¿Por qué la oreja? Yo decía, Señor, ¿por qué no le cortó un brazo? ¿Por qué no una mano? ¿Por qué no un pie? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando yo me pongo enfrente a defender a Cristo, a defender el Evangelio, a defender la Biblia, lo único que causo es que otros no crean en lo que yo hablo. Por eso viene Cristo, sabiendo que 2 minutos más tarde esa misma persona lo iba a tomar preso, lo iban a capturar. Viene Cristo y restaura su oreja con amor. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? El que a hierro mata, así no es, le dice. Es con amor. Siempre lo cuento como testimonio. Hubo un tiempo en donde yo era celoso por la palabra, hermano. Celoso, no sé qué me creía. Celoso. Y yo subía videos de pastores. Y hablaba pestes de ellos. Hasta que un día una persona de mi Facebook que no es cristiana escribió y puso, y ahí fue cuando Dios me llevó a entender esta palabra. Y puso, por esta razón yo no voy a la iglesia. Porque ustedes pelean y se matan entre ustedes. Oh. Por esa razón yo no creo. Y nunca más escribí. Ese Pedro, ese temperamento tenía el Boanerges Pedro, el hijo del trueno. Canalizó todo su temperamento en predicar el Evangelio, se convirtieron 3.000. Tiene que haberle puesto bueno al predicar. ¿Cierto? A veces predicamos nosotros y no se convierte nadie, por mal. Ni nosotros. Y hay un ejemplo, y habla aquí de Juan, y es tremendo. Dice, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Este mismo Juan es al que
al tiempo después se le reveló el Apocalipsis. O sea, si usted no está lleno del Espíritu Santo, va a leer Apocalipsis y no va a entender nada, porque son revelaciones tras revelación, revelación tras revelación, revelación tras revelación. No sé si decir que es el libro más importante, pero sí te puedo decir que es un libro lleno de revelaciones. El mismo que tenía un temperamento de miércoles, era el mismo que después se convirtió en Juan, el discípulo amado. Era el jovencito que se acostaba en el pecho de Jesús y escuchaba los latidos de Jesús y se le revela el corazón de Jesús, porque hubo un cambio. Hubo un cambio de ser hijo del trueno a ser el discípulo amado. ¿Por qué no le entregó el Apocalipsis cuando era el hijo del trueno? ¿Por qué no le entregó la revelación cuando era el hijo del trueno? Por su carácter. Dios te quiere revelar muchas cosas, pero si Dios te revela algo con un mal carácter, va a ser como agua entre medio de los dedos. Se va a perder. Y otros lo van a perder. Si Juan no hubiese tenido un cambio de carácter, hoy no tendríamos Apocalipsis. Hoy no entenderíamos que cuando la Biblia en Apocalipsis habla, dile al ángel de la iglesia, no entenderíamos, por ejemplo, que eso habla del pastor, tampoco entenderíamos de los 7 sellos, tampoco entenderíamos de las 7 iglesias, no entenderíamos. Él tuvo que dejar que Cristo cambiara su carácter. Ahora, siempre nos dicen lo que estamos haciendo mal, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo dejar que Cristo cambie nuestro carácter? Poniendo nuestro oído en su pecho, en su corazón. Poniendo nuestro oído a la palabra. La palabra cambia tu carácter. La palabra del Señor cambia nuestro carácter. Porque la palabra nos dice lo que estamos haciendo mal y también nos dice cómo podemos hacerlo bien. La palabra me habla de falta de perdón y me dice que si yo no perdono, Dios no me perdona. Pero también me dice que yo tengo que perdonar 70 veces 7. Dios me dice lo que estoy haciendo mal, pero Dios también me dice esto es lo que tienes que hacer para que las cosas mejoren. Tenemos que tener el carácter de Cristo, no un buen carácter. No confundamos. Hay gente que tiene un carácter apacible, quitaditos de bulla, ¿cierto? Como que ni hablan. ¿Cómo estáis? No. ¿Cómo le ha ido, hermano? No. ¿Sí o no? Oye, tenemos un asado hoy día. ¿Qué hay que llevar? Una bebidita, un pancito, un quequito. ¿Sí o no? Y son tranquilos como, uy, qué ganas de ser como esa persona. Porque a mí me dicen, hay un asado, vamos hermano, ¿dónde? ¿A qué hora es? Llamemos al moreno, ¿cierto? O nos falta, oye, hay un asado, no tengo plata. No tengo plata yo para compartir con la iglesia. Pero para comprarme zapatillas sí. ¿Sí o no? A lo mejor no tiro esas tallas. Póngase de pie, hermano, vamos a orar al Señor. ¿Sabe? Yo creo que Dios nos desafía a todos nosotros a dejar que Él transforme nuestro carácter. Hay cosas que
que tú las vas a ver con tus propios ojos. Vas a ver la gloria de Dios con tus propios ojos cuando dejes que Cristo transforme tu carácter. Y yo te quiero decir algo, es paso a paso. No es algo que de repente viene Dios y de repente te hace así y ¡pum! Te cambió todo el carácter. Es progresivo, es paso a paso. Dios trabaja en base a procesos. Porque yo hablaba de un desierto. El desierto va a cambiar tu carácter. El problema va a cambiar tu carácter. ¿O no? El vacío va a cambiar tu carácter. La escasez va a cambiar tu carácter. La enfermedad va a cambiar tu carácter. El problema en tu familia va a cambiar tu carácter. La prueba, la aflicción va a cambiar tu carácter. La corrección de Dios va a cambiar tu carácter. ¿Sabe cómo se conoce a una persona que ama a Dios? ¿Sabe cómo se conoce a un hijo de Dios? Cuando viene Dios y lo corrige y no se va. Sino que se entrega como Cristo se entregó a su iglesia. Tenemos que dejar que Dios cambie nuestro carácter. Porque si cambia nuestro carácter, aprendemos a controlar nuestro temperamento. El temperamento es algo que ya viene. No lo vas a poder cambiar, pero sí controlar. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Oh, papá, Espíritu Santo, Espíritu Santo, hoy nos humillamos.